Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada en el tema de idiosincrasia, sociedad y corrupción. Y para ello tengo el gusto de contar con la presencia del doctor Fernando Castañeda. Fernando, qué gusto tenerte de vuelta aquí. Es un gusto para mí estar aquí, muchas gracias. Además, director de mi Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Tenemos muy buenos egresados en todas partes. Hombre, muchas gracias. Y nos acompaña también hoy el doctor Roberto Manero. Él es profesor de Psicología en la UAM Xochimilco, en el Departamento de Educación y Comunicación. Roberto, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Fernando, si pudiéramos empezar a vincular los tres temas que hoy nos ocupan, idiosincrasia, sociedad y corrupción. A mí, de entrada, las explicaciones culturales me causan un poco de angustia y alergia, pero deben tener un sustento importante para explicar estos fenómenos. Bueno, yo creo que es un tema, ha sido un tema controvertido, muy importante. Se habla, ¿no? Hay gente que habla de los ejemplos de cómo un mexicano en otras partes del mundo se comporta bien y aquí se comporta mal, no respeta reglas, etc. Yo sí creo que hay explicaciones más interesantes y menos interesantes, podríamos decir, ¿no? Cada quien, obviamente, desde su propio punto de vista. Yo empezaría por plantear una que me parece interesante, que abre una polémica, que es la tesis de Octavio Paz de que vivimos en una sociedad patrimonialista. Octavio Paz escribió un artículo por ahí de los años 70, creo que 78, 79, que se llama El logro filantrópico. Sí. Y en esa retoma un argumento de un sociólogo alemán muy famoso, en el sentido de que México es una sociedad patrimonialista. ¿Esto qué querría decir? A propósito de la idea de que la corrupción es generalizada, de todas estas lógicas. Lo que querría decir el argumento de Octavio Paz es decir, la sociedad mexicana no es propiamente una sociedad moderna, era el primer argumento que está detrás del argumento patrimonialismo. La segunda tesis que está diciendo Octavio Paz es, en realidad la ley no puede funcionar como la ley moderna, porque la autoridad no se comporta como una autoridad moderna, en realidad el cargo lo usa de manera privada. Digamos, ¿qué es lo que está rescatando la noción de patrimonialismo? Está rescatando la idea de que el cargo, el ejercicio de la autoridad es un privilegio que usa la autoridad de manera privada, personal. Es algo que hereda, es algo que le es cedido, y le es cedido en términos para ocuparlo como persona, es de esa persona, ¿no? Que eso es la historia, pues por ejemplo, de las sociedades feudales y las sociedades antiguas europeas, pero también en casi la mayoría de las sociedades antiguas hubo ese tipo de ejercicios del poder y de ejercicios de la autoridad. De hecho, una forma como el derecho moderno es casi inexistente en sociedades antiguas, ¿no? Sí. El Código Justiniano, los romanos desarrollaron algunas ideas, pero en general es muy extraño en las sociedades premodernas una forma de ley abstracta, universal, que la gente... De aplicación generalizada. Y que además la gente cree en ella, digamos. Ahí, por eso es interesante la tesis. Ahora, yo no creo que México sea un país patrimonialista. Ahí hay una cuestión. Realmente la gente no ejerce el cargo de esa manera discrecional porque lo hereda. Ni la garantía está en la herencia. En realidad ejerce el cargo de manera discrecional, pero en realidad es un funcionario moderno en el sentido que lo ocupa, su fuerza está en el cargo, no en la herencia de sangre, no en el estamento. Entonces ahí la peculiaridad es por qué, sin embargo, es funcional el ejercicio discrecional de la autoridad. Porque yo creo que eso es lo que pasa, digamos. México es un país donde... Discrecionales, no patrimonialistas. O sea, discrecionales, no patrimonialistas, sí, exactamente. Ese sería el argumento. ¿Por qué es funcional?
Y yo creo que hay una tesis importante detrás de eso, y es que es una sociedad muy heterogénea, en donde la universalidad de ciertos códigos no corre. Y lo que es peor, digamos, la práctica de la gente es comportarse más en relación al grupo, al estamento, al lugar, y de hecho verlo siempre. Hay un problema que quizás los psicólogos y también los sociólogos y antropólogos, no hay una descentración del sujeto, digamos, no hay una representación abstracta de la ley y de la autoridad. Siempre es visto la relación con la autoridad y con la ley desde el grupo, desde la posición, desde la persona. Entonces, quiere que la otra persona se comporte de una manera, pero desde la propia posición, no, o sea, yo lo que hago está bien, porque lo veo desde mi posición. Lo que hacen otras personas puede estar mal, pero yo lo que hago está bien. Entonces hay un problema de centración, de manejar, digamos, instituciones más abstractas, más universales, y de pensarse como alguien que se comporta en una sociedad más universal, con instituciones más universales, en la que yo me pienso como ciudadano. Y no basta con decirle a alguien, entonces es que tú eres ciudadano, está en la Constitución. Realmente necesita ver eso. En ese sentido, cultura, idiosincrasia, puede jugar un papel, digamos. Yo ahí lo veo. Yo estoy de acuerdo con que a veces hay una caricaturización de la cultura, ¿no? que supongo que es lo que no te gusta, ¿no? Entonces así somos los mexicanos, desde la época azteca. Resignación, ¿no? Y la culpa es de Hernán Cortés y de Hernán Cortés, sí, ¿no? que es una cosa que verdaderamente resulta ridícula. Yo creo que hay que ir a explicaciones más fuertes, lógicas funcionales. En realidad, en una situación así, la autoridad siempre está mediando entre espacios y siempre tiene una función de discrecional, porque los códigos no se cumplen. Las autodefensas ahora, sí. ¿No? Roberto, son las instituciones, el individuo, la sociedad. Sí, yo estoy de acuerdo con el doctor Castañeda en el sentido de que no podemos hacer generalizaciones demasiado baratas en todo esto, ¿no? Hablar de identidad del mexicano, hablar de todas estas cuestiones, creo que ya estamos fuera de esos canales, ¿no? El doctor Bartra establecía muy claramente esta idea de cómo los trabajos sobre la identidad del mexicano no tienen nada que ver con la identidad y sí tiene que ver con la creación de esos mitos unificadores que permitirían entonces ir generando redes de control social mucho más finas desde el Estado y desde la autoridad, ¿no? Eso como primer punto. Ahora, el tema es interesante porque estoy de acuerdo, el tema del patrimonialismo tendríamos que acotarlo, ¿no? Tendríamos que ir viendo, yo diría, hay también otra serie de instituciones, pero acá el término de institución sí me gustaría también delimitarlo un poco. Porque normalmente desde el derecho de la ciencia política, ¿no? Las instituciones pues son estas que derivan de la Constitución, ¿no? Las instituciones básicas del gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay otra acepción de la palabra institución que esta viene más desde la antropología, en donde la institución es un poco la heredera del ritual, ¿no? La institución es esas cosas que a lo largo, que tienen que ver con las costumbres, con las prácticas, que poco a poco van convirtiéndose en ley y luego se legitiman, ¿no? Y creo que en ese sentido de institución, la institución más como proceso que como ley, nos permitiría tener, digamos, otra perspectiva de este asunto, ¿no? A mí me gusta poner, por ejemplo, qué es lo que ha generado ciertas culturas de violencia. No es un estado de violencia ni nada, es la forma en la cual efectivamente son premiados ciertos comportamientos. ¿Qué hubiera sucedido si en las películas de Pedro Infante el pobre 100 años, 50 años después hubiera tenido un premio y no hubiera seguido siendo pobre? Si quieres, nos vamos a una pausa y regresamos hablando de instituciones, corrupción, el individuo, la sociedad y hasta Pedro Infante. Vamos a una pausa, regresamos en un momento.
Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando sobre idiosincrasia y corrupción. Doctor Roberto Manero, estabas hablando sobre la relación entre instituciones, individuos. Sí, el tema pues es que en principio no podemos atribuir a elementos identitarios el asunto de la corrupción. Tenemos que quitar la calcomanía que los mexicanos somos corruptos por me destino. pregunto, ¿cuáles serán más? ¿Es nuestro indígena chiapaneco o el empresario de Monterrey al que nos referimos cuando nos referimos a los mexicanos, ¿no? Estoy de acuerdo, estamos en una cultura, digamos, en un país multicultural, con muy poca idea de la interculturalidad, ¿no? Con esa posibilidad de conocer al otro en sus diferencias, en todo lo que nos es ajeno. Pero creo que esto, digamos, tiene que ver con esta idea de las instituciones como procesos, ¿no? Como procesos que terminan en su institucionalización, en su legitimación, pero que se van construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Yo diría, hay una serie de instituciones que nos van constituyendo, ¿no? Por ejemplo, el corporativismo, ¿no? El corporativismo es una semilla de corrupción, ¿no? Lo mismo con las formas clientelares y cosas por el estilo. Y sin embargo, bueno, los orígenes del corporativismo los tenemos en la primerísima colonia, ¿no? En las formas en que estaba organizada la misma iglesia y que tenía su funcionalidad. Entonces hay ciertos elementos, digamos, institucionales que se van refuncionalizando en los diferentes sistemas políticos. Creo que acá el problema es que la ley nunca ha sido la ley. La ley ha sido básicamente el instrumento de grupos dominantes, ha sido el instrumento no que logra cierto equilibrio en la gestión del Estado, sino que aquí el Estado no es el Estado mediador, sino es el Estado histórico, el Estado que impone finalmente una forma, digamos, una forma de desarrollo, una forma, digamos, de legitimar las demás instituciones sociales, ¿no? En ese sentido, el Estado no es solo exterioridad, sino el Estado está interiorizado. Los individuos somos, por así decirlo, conjuntos o síntesis de instituciones ambulantes, ¿no? Yo digo, la institución psiquiátrica no está en el Fray Bernardino, sino está ahí cuando nuestra familiar se vuelve loco, lo mandamos al psiquiatra. Esa es la operación de la institución. Por eso en la operación de las leyes, el problema no es si tenemos o no tenemos derecho, sino que los sistemas de operación de las leyes nos indican que indudablemente tenemos que acudir a ciertos sistemas paralelos que permiten o no que la ley juegue a mi favor, ¿no? Y creo que en ese asunto, digamos, el problema, digamos, pasan también por el asunto de la arbitrariedad. Fernando, nos decía Roberto, si la ley no es la ley, ¿cuál es nuestro referente de comportamiento entre el ciudadano, la autoridad? Y el ejemplo que dabas antes de las autodefensas, pues probablemente sea de los fenómenos más elocuentes de este problema. La verdad es que es un tema bastante complicado. Primero porque cuando hablamos de las instituciones modernas, en general hay poca historia del proceso de gestación de las instituciones modernas. Por ejemplo, la idea del derecho moderno. Los juristas hacen sus historias, pero nunca había una explicación, digamos, sociológica y sociopolítica, o quizá incluso psicosocial, del proceso de formación del derecho moderno. ¿Qué quiero decir? El derecho moderno, cuando funciona, es una institución que te permite, estoy de acuerdo con la idea de la institución, por cierto, eso también los sociólogos lo hacemos y los antropólogos lo compartimos. Las instituciones para nosotros no son propiamente las instituciones que están formalizadas. Las instituciones, quizá lo más interesante, son las no formales, que son la familia, todo tipo de rituales, todas formas de actuar y todo tipo de práctica social, normalmente se rigen por instituciones, en este sentido de reglas que se van creando y que sirven para que los sujetos interactuemos. Pero bueno, regresando al tema del derecho como institución moderna que se formaliza, etcétera, lo importante del derecho moderno es que cumple una función en la orientación y las formas de interacción humanas. Dicho muy brevemente,
El derecho pone medios y fines abstractos en las manos de cualquier sujeto. Entonces yo puedo ir a un banco y depositar mi dinero y darle mi quincena, que me costó un trabajo horrible, a una cajera que ni conozco, ¿no? Y no me pongo a dudar y le digo, ay, señorita, usted es honesta, no se va a quedar con mi quincena, no, se la doy. Y se la doy, ¿por qué? Porque en realidad la cajera no representa a una señorita de buenos modales. Se la das a la institución, no a la persona. Exactamente. Construida jurídicamente a través de esto. Y eso ocurre normalmente en las interacciones, en muchos tipos de interacciones modernas. El derecho es fundamental y de hecho funciona hasta cierto nivel, incluso en México. El problema del derecho se quiebra en países como el nuestro, precisamente cuando es rebasado. Y hay muchas razones por las que es rebasado. Y yo creo que todas terminan en esta heterogeneidad de la que había mencionado. Es rebasado la autoridad, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que me pasó no hace mucho, hace como 2 años. Mi hija se paró en una panadería para comprar, un día 31 de diciembre, por cierto, el 31 de diciembre, se para en una panadería para comprar un pan, llega la grúa y se lleva su carro. Entonces, ahí vamos. El último día del año, al corralón a sacar el carro. Es impresionante el trato que tiene la gente con los policías desde ahí. Los quieren, los presionan, los dicen que son corruptos, que son siempre amigos y parientes de no sé quién muy poderoso, que las van a pagar. O sea, no sabes quién soy yo. No sabes quién soy yo. El ataque contra la autoridad es brutal. Sí. Toda autoridad tiene que negociar aquí, negociar literalmente, negociar su autoridad en las interacciones con la ciudadanía. Incluso desde la honestidad, ¿no? Sin implicar corromperse. Y a lo mejor termina corrompiendo, pero siempre es una negociación de la autoridad. Entonces, es muy curioso porque, por eso decía yo que no es premoderno. Si fuera premoderno, sería muy fácil la explicación de Octavio Paz, ahí todo cae muy bien. Pero cuando hablamos de que es moderno, la explicación se vuelve muy compleja. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir? Esta tesis de si es moderno o no es moderno tiene mucho que ver con desde dónde la autoridad se constituye. La verdad es que un policía se constituye desde la Constitución, la administración, el aparato de Estado moderno. Es la encarnación del Estado. Y por lo tanto está reglamentado. Algo muy simple, en la época de Octavio Paz no había más que un solo partido. Pero esa época cuando dice esto Octavio Paz, cuando escribe esto había un solo partido. Pero aún en esa época el presidente a los 6 años se iba. Fuera lo que fuera y todopoderoso y lo que se dice, se iba. Cosa que no haría en una sociedad patrimonialista. Entonces es muy curioso porque ciertas reglas se respetaban y al mismo tiempo la autoridad tenía una función de control muy importante que siempre la obligaba a ir más allá de la ley. Entonces es una ambigüedad que yo creo que no es fácil explicar, salvo que te des cuenta que es funcional a un orden y una forma de integración social moderno, pero en una sociedad muy fragmentaria, en donde tienes subculturas, intereses muy diversos, que no puedes generalizar esos códigos. Siempre tienes alguien que tiene que resolverlo ad hoc e in situ. Muy bien, pues estamos en esta discusión sobre idiosincrasia y corrupción. Vamos a una pausa y volvemos a Pesos y Contrapesos. Acompáñenos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando sobre idiosincrasia y corrupción. Fernando, hemos planteado el problema de una perspectiva muy general. ¿Nos podemos aproximar a alguna salida o nos queda la resignación de esta relación disfuncional entre el individuo, la autoridad y un fenómeno social de la corrupción? No, yo creo que no, yo creo que hay salidas. Ahora, las salidas sí son complejas y difíciles. Y hay varias cosas que sin duda están presionando. Esto que hablamos de las autodefensas, sin duda hay hoy situaciones que obligan a que
existan otro tipo de instituciones y que no siga siendo tan personalizado, digamos, la forma de operación de la interacción y de la integración social, porque eso es lo que hace estos sistemas. Al final de cuentas son capaces de integrar la heterogeneidad, aunque sea de una manera muy injusta, digamos, ¿no? O sea, lo integras en su marginalidad, pero ahí lo tienes y operas con él, digamos, una comunidad indígena, una comunidad campesina, lo integras de determinadas maneras, pero eso está haciendo agua. Entonces, sin duda, empieza a no ser tan funcional el que tú tengas este tipo de fenómenos y empieza a ser necesario instituciones más abstractas y formas de operación más abstractas. Ahora, eso no es de la noche a la mañana que la gente diga, ahora sí ya cambiamos. Se necesitan procesos que hay que ir viendo y probando incluso, ¿no? Y otras formas de legitimar la autoridad, otras formas de... Por ejemplo, las formas de participación ciudadana son importantes porque acaban legitimando las políticas públicas. Roberto, ¿cómo le restamos funcionalidad a la corrupción? Sí, yo creo que la idea de que hay que hacer que la corrupción deje de ser funcional es básica para poder atacar los problemas, ¿no? Yo insistiría en un hecho, el tema de la autoridad, por ejemplo. La autoridad no está solamente legitimada a través de las leyes, sino en la posibilidad de atraer esa aprobación social respecto de su acción, respecto de su función, ¿no? Entonces, autoridad ahí se opone un poco al potestas, ¿no? Al poder. Entonces, estamos muy acostumbrados a que la autoridad ejerza el poder y no sea la que se gane el derecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una transformación fundamental, tiene que ser continuar en la vía en la cual diferentes actores de la sociedad, ¿no? Tienen que continuar en su proceso de empoderamiento, ¿no? Y eso significa empezar a trabajar de otra manera las disidencias, empezar a trabajar de otra manera los procesos instituyentes que siempre se van a oponer a las formas instituidas, a las inercias institucionales que son las que rigen la vida social, ¿no? Entonces, no hay que tenerle tanto miedo al cambio social, ¿no? Creo que al contrario, teniendo permeabilidad y ductibilidad en esos cambios sociales, efectivamente vamos disminuyendo la posibilidad de que el mecanismo para los controles sociales y demás sean los medios de corrupción. Fuimos muy ingenuos al suponer que el cambio democrático iba a transformar todos estos procesos y relaciones entre el ciudadano y la autoridad. No, yo no creo que ingenuos. Además, no creo que es algo tan fácil ni automático la transición democrática. Yo creo que los cambios que hemos sufrido son producto de una serie de transformaciones que terminaban inevitablemente o en una solución democrática o en cosas más dramáticas y desagradables. O sea, yo creo que ahí no hay ni ingenuidad ni no ingenuidad. Lo que sí quizá es que de repente los analistas y la gente que nos interesamos en estos temas, de repente pensamos que esto iba a caer muy fácilmente, ¿no? Que iba a ser más automático el proceso. Y la verdad es que no lo ha sido, y la verdad es que hay mil cosas que están de por medio y que pues, desafían a las democracias modernas, no solamente la nuestra, sino casi en todas partes del mundo. Por ejemplo, la corrupción es un tema que se ha dado ahora en Estados Unidos y hemos sabido de casos de lo más arriba, ¿no? La corrupción, ahora se habla en Francia de varios escándalos. En fin, bueno. Estaba oyendo, por ejemplo, el caso del estado de Illinois. Algo así como 5 de los últimos 7 gobernadores han acabado en la cárcel. También hay corrupción, pero no hay impunidad, ¿no? Sí, ese es el contraste más importante. O sea, yo creo que, yo estoy de acuerdo, la ley funciona mejor en muchas otras partes, digamos. Aquí el problema es que la ley se bloquea por estas funciones de la autoridad, ¿no? Y porque se privilegia la política sobre la ley. O sea, en todos los niveles. O sea, desde la parte más alta, digamos, al final de cuentas es muy importante el control político. Yo diría, esa es mi hipótesis, que esto tiene que ver con el problema de cómo se constituye la sociedad y el Estado mexicano después de la Revolución, sobre todo. Porque en realidad es una sociedad en movimiento, armada, toda movilizada, a la cual no puedes responder, no hay recursos económicos, no hay una institucionalidad que te permita responder a ella, y lo que construye es una estructura jerárquica
política y al mismo tiempo social, donde la forma de integración y reconocimiento de los actores tiene que ver con esa participación, esas estructuras corporativas. Y entonces la sociedad se organiza verticalmente con una forma de integración en todos los niveles. Esa heterogeneidad social se opera a través de una jerarquía política. Y la función realmente de la cabeza es la de ser una especie como de intérprete, ¿no?, de todo esto, ¿no? Es la de decidir, no lo que decide, sino la función de decidir, ¿no? Él decide y todo lo demás se ordena. Incluso si tú ves las campañas que hubo en el pasado, ¿no?, frases sin contenido, toda la burocracia le daba contenido, ¿no? De repente me decía, no entiendo nada del candidato. Y ya después de 2 meses uno empezaba a entender, no porque el candidato se hubiera iluminado, sino porque todo el aparato iba reinterpretando, ¿no? Y iba haciendo una especie de hermenéutica que la iba traduciendo cada quien en su espacio. Dándole una lógica. Arriba y adelante, que era una frase de o cualquier otra. La solución somos todos. La solución somos todos. Y iba convirtiendo eso en una especie ya de iluminación, ¿no? Porque eran todos, la obligación de todos los demás es hacer esa hermenéutica. Bueno, yo creo que eso era muy importante. Eso ya se rompió. Entonces no podemos regresar a eso. Tenemos que ir hacia adelante. Ir hacia adelante es pues buscar otras formas de legalidad, buscar otras formas de institucionalidad, cierto orden político, otra forma de comportamiento de los actores. Roberto, nos queda 1 minuto, si pudieras aproximar una conclusión. Nada más, casi telegráficamente. Uno, en el proceso de democratización efectivamente se logran cambios importantes, pero la dinámica institucional fue poco tocada. La dinámica del presidencialismo, la dinámica de un partido de Estado, la dinámica del corporativismo están no intocadas, pero esas se transforman más lentamente. El segundo tema, que es quizá el más difícil, es que es esta lógica completa, la que se convierte en la lógica legitimadora de otras instituciones, como la familia, como la escuela, etcétera, etcétera, y es la forma que esté interiorizada, ¿no? No quiere decir que se convierte en identidad, pero sí se convierte en fuerza de legitimación, y creo que eso requiere efectivamente el concurso de fuerzas sociales amplias para romper esas inercias. ¿No? Donde la ley no es necesariamente un referente de convivencia, pues todavía nos quedan muchas cosas por cambiar en nuestro país. Espero que esta conversación le haya resultado tan interesante a usted como me lo resultó a mí. Esto fue Pesos y Contrapesos, lo esperamos en nuestra próxima emisión. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.